Buen día, profe. Buen día. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Buen día, profe. Vamos a ir empezando el teórico de hoy. Yo voy a silenciar micrófonos para que no haya interferencias. Si ustedes necesitan decirme algo, consultar algo, saben que pueden levantar la mano, escribirme por el chat. Así que, bueno, voy a ir abriendo el Power. Nosotros, a partir de esta semana, estamos comenzando con un tema nuevo dentro de lo que es la parte de la materia, digamos, como temas generales. Estamos empezando con el metabolismo de lípidos. Si ustedes se fijaron en el aula, yo les empecé a subir material. El primer tema que vamos a estudiar dentro del metabolismo de lípidos son las lipoproteínas. Tienen material, tienen un PDF para leer sobre lipoproteínas. Este tema de lipoproteínas lo vamos a desarrollar durante esta clase y durante la primera clase de la semana que viene. La semana que viene vamos a tener 2 teóricos, ¿sí? Y en el primer teórico vamos a terminar de desarrollar el tema de lipoproteínas. Yo también voy a hablar y les voy a agregar material dentro de lo que es el tema de lipoproteínas. Vamos a hablar de lipoproteínas modificadas, que son las que en general están asociadas con el desarrollo de las placas de ateroma, que ustedes después van a desarrollar la aterosclerosis, el infarto agudo de miocardio asociado a ese proceso. Lo van a desarrollar en seminario, así que van a necesitar parte de lo que nosotros vamos a ver en teórico, justamente para verlo también en seminario. Y eso lo vemos la semana que viene, y yo se los le voy a agregar un PDF más exclusivamente de lipoproteínas aterogénicas, que es lo otro que también vamos a desarrollar la semana que viene. Un segundito que voy a buscar el Power y ya arrancamos con la clase de hoy. Un segundito. Voy a compartir el Power con ustedes. Estamos. Como pueden ver, el tema que vamos a desarrollar se denomina lipoproteínas, y como concepto de lipoproteínas les voy a decir que son macromoléculas, las lipoproteínas, cuya función fundamental es vehiculizar, transportar lípidos en líquidos biológicos, teniendo en cuenta que los lípidos en general son sustancias hidrofóbicas, ¿sí? Son sustancias hidrofóbicas y por lo tanto su transporte en el medio acuoso suele verse dificultado, ¿no? Entonces, los lípidos se organizan junto con algunas proteínas, formando esto que se denomina lipoproteínas, que es una asociación de lípidos y proteínas, y de esa manera forman una partícula cuya función fundamental es transportar lípidos entre los tejidos. Fundamentalmente a las lipoproteínas las vamos a encontrar en sangre nosotros, ¿sí? Y su función fundamental es transportar lípidos entre los tejidos. Estas lipoproteínas son estructuras que tienen 2 regiones bien diferenciadas. Si miramos la partícula que tenemos dibujada acá en el... Ay, perdón. Un segundito. Si vemos la partícula que tenemos acá dibujada en la imagen,
vamos a poder indicar que esta partícula va a tener una porción central. Esta porción central va a contener fundamentalmente lípidos que van a ser totalmente hidrofóbicos. En ese grupo de lípidos hidrofóbicos vamos a encontrar a los triglicéridos y al colesterol esterificado, ¿sí? Acá va a haber una mezcla de triglicéridos y colesterol esterificado en este centro, corazón o core que tiene la lipoproteína. Además tiene una región periférica, un manto que recubre ese corazón. Ese manto o región periférica contiene lípidos que son anfipáticos, que tienen una parte polar y una parte no polar. Además, en ese manto también encontramos unas proteínas particulares que solamente están presentes en estas lipoproteínas. Esas proteínas se llaman apoproteínas. Van a estar ahí distribuidas entre los lípidos anfipáticos, esas apoproteínas, entre los lípidos anfipáticos que encontramos en esa cubierta externa van a estar moléculas de fosfolípidos y moléculas de colesterol libre que tienen justamente la característica de ser anfipáticas. Estas moléculas van a dejar su parte no polar, su parte hidrofóbica, en contacto con el corazón, con la parte interna de esta lipoproteína, y su parte polar, hidrofílica, va a quedar hacia el exterior, en contacto con el medio acuoso, con el líquido biológico, ¿sí? Bueno. Visto esto, quiero comentarles que en general no existe un solo tipo de lipoproteína, existen 5 tipos de lipoproteína. Esas 5 tipos de lipoproteínas tienen diferencias en cuanto a tamaños, en cuanto a proporción de apoproteínas en su estructura, en cuanto a cuál es el lípido que predomina, ¿sí? Todas estas diferencias tienen que ver con la función que tiene cada lipoproteína en nuestro organismo, porque cada una, a medida que vayamos viendo en las próximas, en esta o en la próxima clase, vayamos viendo cómo se metabolizan, ustedes se van a dar cuenta que cada una en verdad tiene una funcionalidad, ¿sí? Bueno, entre las lipoproteínas encontramos al kilomicrón. Este es un tipo de lipoproteína. Después aparecen otras 4 lipoproteínas que las nombramos a través de siglas, ¿sí?, que abrevian sus nombres. Tenemos la VLDL, la IDL, la LDL y la HDL. Estas siglas hacen referencia al nombre que reciben esas lipoproteínas en base a la densidad que muestran en un medio acuoso. Ustedes saben que los lípidos en general son menos densos que el agua, y para determinar la densidad de las lipoproteínas se usa una técnica que es la ultracentrifugación, y a partir de la ultracentrifugación se pueden determinar valores absolutos de densidades en medios acuosos de cada una de las diferentes lipoproteínas. En el caso de la VLDL, la sigla VLDL hace referencia al nombre Very Low Density Lipoprotein, lipoproteína de muy baja densidad. Si bien la que tiene menor densidad es la partícula de kilomicrón, como pueden ver el valor es más pequeño. En un comienzo el kilomicrón no había sido descubierto, se la había encontrado primero a la VLDL, entonces como dentro de las que se habían encontrado esta tenía una menor densidad,
fue designada como lipoproteína de muy baja densidad y de ahí surge su nombre con la sigla VLDL. La IDL recibe ese nombre porque se la denominó lipoproteína de densidad intermedia. La LDL se la denominó con esa sigla porque se la reconoce como una lipoproteína de baja densidad, low density lipoprotein, y la HDL hace referencia, su sigla, a el término lipoproteína de alta densidad. Entonces, los nombres de las últimas cuatro en realidad surgen de las densidades que presentan en un proceso de ultracentrifugación cada una de estas lipoproteínas y por eso surgen estas siglas. En realidad, chicos, yo no tengo intención de que ustedes se acuerden los valores de densidades, no me interesa. Les expreso este tema de las densidades simplemente para que entiendan por qué una se llama VLDL, la otra se llama LDL y la última HDL, ¿sí? Para que sepan de dónde surge esos nombres, ¿sí? Pero no va a ser algo que yo les pida que ustedes lo conozcan, ¿está? Sí, vamos a tener que conocer porque nos va a ayudar a entender el metabolismo que normalmente, así como aumentamos la densidad desde el kilomicrón hacia la HDL, ¿sí? Lo que va disminuyendo es el tamaño. Cuanto mayor es la densidad, menor es el tamaño de la lipoproteína, que también tiene que ver un poco con el tipo de lípidos que contiene en mayor proporción, ¿sí? Van a ver que el kilomicrón es una lipoproteína muy voluminosa, grande, y la HDL es una lipoproteína pequeñita, pequeñita, que entran inclusive hasta 5 o 6 HDL dentro de la estructura del kilomicrón, como para ir comparando, ¿sí? ¿Por qué es importante que reconozcamos los tamaños? Porque al reconocer los tamaños podemos ir entendiendo después parte de algunos conceptos que vamos a estudiar con respecto al metabolismo o con respecto a cómo aparece el suero-plasma de un paciente que tiene aumentada la cantidad de una u otra lipoproteína, que eso lo van a ver un poquito en el seminario de la semana que viene, ¿sí? Bueno, con respecto a los contenidos tanto proteicos como lipídicos, podemos decir que la que menor contenido proteico tiene en su composición es el kilomicrón, solamente el 2% de su estructura corresponde a a apoproteínas. Y si vamos descendiendo en la lista, vamos a encontrarnos con que la mitad de la estructura de la HDL son apoproteínas, o sea, no todas tienen la misma cantidad de apoproteínas. Ya vamos a ver para qué sirven las apoproteínas. Si bien hay varios tipos de apoproteínas, las apoproteínas se suelen denominar con letras mayúsculas acompañados de números romanos o números arábigos. No todas las lipoproteínas tienen la misma proporción de apoproteínas en su estructura. Algunas son más ricas en apoproteínas, otras son más pobres en apoproteínas. Y eso también es importante reconocerlo porque de eso también va a depender un poco después algunas características que van a tener en su metabolismo o alguna otra característica que pueden presentar, ¿sí? Bien, con respecto a los lípidos, y acá sí es importante con respecto a los lípidos, ¿sí? Es importante que reconozcan que el kilomicrón es el que más contenido de triglicéridos presenta, ¿sí? El 88% de la estructura del kilomicrón, el 88% son triglicéridos,
tiene solamente un 4% de colesterol, un 2% de apoproteínas, y les podríamos sumar, porque acá no figura, la proporción de fosfolípidos, que sería un 4 o un 5% de fosfolípidos en su estructura. Esto les da a entender que tiene un corazón muy grande, un core muy pronunciado. El manto, capa externa, que lo va a recubrir es un manto pequeño, lo que va a predominar es la parte interna o corazón, y lo que sí debemos manejar es que, se los voy a escribir acá, lo que sí debemos manejar es que estos lípidos van a ser fundamentalmente lípidos exógenos. Ustedes se estarán preguntando qué quiero decir con que el kilomicrón contiene fundamentalmente lípidos exógenos. Cuando veamos el metabolismo del kilomicrón dentro de un ratito, se van a dar cuenta que el kilomicrón transporta fundamentalmente los lípidos que ingresan a nuestro cuerpo a través de la dieta, ¿sí? Se forma a nivel intestinal con los lípidos que nosotros absorbemos a partir de la dieta y empiezan a circular por nuestros, digamos, por la sangre, a través de nuestros tejidos, justamente transportando esos lípidos traídos desde la dieta, donde en su mayor porcentaje, donde su mayor porcentaje van a ser los triglicéridos, ¿sí? Bueno, con respecto al tipo de apoproteínas que tienen, ya también les voy aclarando, no todas las lipoproteínas tienen las mismas apoproteínas. En el caso del kilomicrón, las principales apoproteínas que tiene se llaman apoproteína B48, C2 y apoproteína E. También, si quieren, podemos agregar la A1 y la A2, que son otras dos apoproteínas que las tienen, pero que quizás no tienen demasiada importancia biológica. La bibliografía muchas veces no la toma en cuenta a estas apoproteínas por el hecho de que son hidrosolubles y normalmente se suelen desprender con facilidad de la estructura de la partícula lipídica, y en general la mayor parte de la vida media del kilomicrón ya no está presente, la A1 y la A2. Las que sí persisten y forman parte de la estructura del kilomicrón la mayor parte de su vida media son la B48, la C2 y la E, por eso sí la tomamos en cuenta como lipoproteínas importantes, ¿sí? Bueno, ¿qué podemos decir de la VLDL en cuanto a su contenido? ¿Qué significa colesterol esterificado? Me pregunta Carla. Bien, Carla, te comento. Nosotros al colesterol lo podemos tener de dos maneras posibles. Recordá que el colesterol estaba conformado por, si te acordás un poquito de primer año, vos tenías el ciclo pentano peridrofenantreno. Acá había un anillo de 5 carbonos. Bueno, ahí. Tenías el ciclo pentano peridrofenantreno. De este anillo, de este último anillo, se desprendía una cadena lateral hidrocarbonada. Y acá, en el primer anillo, en el carbono 3, teníamos un oxidrilo y acá teníamos un doble enlace. Más o menos con la cadena hidrocarbonada que se desprende de este cuarto anillo, conformamos la estructura del colesterol. Cuando el oxidrilo del carbono 3 no está unido a nada, decimos que tenemos colesterol libre. Y es una forma en que podemos tener el colesterol en nuestro organismo. Cuando acá se une por enlace éster un ácido graso, se une un ácido graso por enlace éster a esta función,
decimos que el colesterol está esterificado, ¿sí? Esa es la diferencia entre colesterol libre y colesterol esterificado. Cuando yo digo que acá tengo un 4% de colesterol, una parte es colesterol libre y otra parte es colesterol esterificado, ¿sí? Después ya lo vamos a ir describiendo con un poco más de precisión, porque hay algunas lipoproteínas que fundamentalmente tienen colesterol esterificado en su estructura. ¿Sí? Bueno, les decía, ¿qué podemos decir con respecto a la VLDL? Con respecto a la VLDL vamos a decir que también es una lipoproteína rica en triglicéridos, tiene un poquito más de colesterol, no tanto triglicérido y un poco más de colesterol, tiene un poco más de apoproteínas, ya un mayor porcentaje, y si bien es una lipoproteína que sigue siendo rica en triglicéridos, el concepto que tienen que manejar es que fundamentalmente va a tener lípidos endógenos, ¿sí? ¿Qué son lípidos endógenos? Lípidos que hemos fabricado dentro de nuestro organismo, triglicéridos que hemos sintetizado de nuevo en nuestro organismo, colesterol que hemos sintetizado de nuevo en nuestro organismo. Fundamentalmente ese va a ser el contenido de la estructura de la VLDL. También es una partícula rica en triglicéridos, la vamos a considerar, digamos, de esa manera, al igual que el kilomicrón, y tiene, como dije, un poco más proporción de apoproteínas, y las apoproteínas que tiene se denominan ApoB100, ApoC, en general también tiene la ApoC2 acá, la ApoC2, ApoE. Estas son las apoproteínas fundamentales que va a tener la VLDL en su estructura. Por su parte, la IDL, que es la que sigue, tiene cantidades aproximadamente iguales ya de triglicéridos y colesterol. Es una partícula que no tiene un neto predominio de un lípido en particular, tiene un mayor contenido de apoproteínas, y las apoproteínas que tiene son la ApoB100 y la ApoE. Por su parte, la LDL tiene un predominio de colesterol, más que nada colesterol esterificado, es lo que va a tener, ¿sí? Un mínimo porcentaje de triglicéridos, muy poco triglicéridos. Obviamente estaría faltando el porcentaje de fosfolípidos para completar el 100%. Fíjense que aumenta en este caso la proporción de apoproteínas en su estructura, y la vamos a considerar fundamentalmente una lipoproteína rica en colesterol esterificado. Dentro de las apoproteínas, si bien tiene un mayor porcentaje de apoproteínas, tiene fundamentalmente ApoB100, no tiene otro tipo, tiene solamente ApoB100. Y la HDL es también una lipoproteína rica en colesterol, tiene mucho fosfolípido, la HDL, prácticamente no tiene triglicéridos, la mitad de su estructura son apoproteínas, y eso hace que tenga una menor cantidad de lípidos. Pero si tengo que hablar de cuál es su principal contenido lipídico, es el de fosfolípido y el de colesterol, ¿sí? Con respecto a las apoproteínas que presenta la ApoA, la ApoC. Acá podemos tener la C1, la C2, dos subtipos de ApoC, tiene la ApoD, la ApoE, una gran variedad de apoproteínas en su estructura, ¿sí? Bueno, les cuento, cuando nosotros en el laboratorio queremos determinar los niveles de triglicérido o los niveles de colesterol que tiene un individuo, ¿sí? Queremos saber cuánto triglicérido o cuánto colesterol tiene un individuo en sangre. Lo que hacemos normalmente es medir
colesterol y triglicéridos en base a las lipoproteínas circulantes. O sea, cuando en el laboratorio mido colesterol o triglicéridos, estoy midiendo qué lipoproteína circulante tiene la persona, ¿sí? Normalmente, al medir trigliceridemia, lo que se está midiendo es la cantidad de kilomicrón y VLDL que tiene la persona circulando en sangre. Eso es lo que medimos al medir trigliceridemia, la cantidad de kilomicrones y VLDLs. Les cuento que normalmente cuando estamos en ayuno, prácticamente en condiciones normales el kilomicrón no está presente. La vida media del kilomicrón, el kilomicrón se forma en la posingesta y tiene una vida media de 5 o 6 horas y después desaparece. Por lo tanto, si el paciente se hace el estudio de triglicéridos en una situación de ayuno, lo que fundamentalmente estoy midiendo en esa persona son los niveles de VLDL circulando en sangre, ¿sí? Y cuando estamos queriendo determinar la colesterolemia de una persona, sus valores de colesterol, fundamentalmente lo que estamos midiendo es la cantidad de LDL y HDL que tiene una persona circulando en sangre. Ustedes me van a decir, ¿por qué no estoy midiendo la IDL? Porque la IDL tiene una vida media muy pequeña, se forma y en menos de una hora desaparece, y normalmente los pacientes que van al laboratorio a hacerse análisis están con 8 horas de ayuno y luego de 8 horas de ayuno prácticamente no tenemos IDL presente en sangre en condiciones fisiológicas. A ver, ¿en condiciones patológicas puede aparecer? Sí. Tanto el kilomicrón como la IDL se pueden dosar en condiciones patológicas, pero estoy hablando de qué es lo que yo mido fisiológicamente en una persona normal cuando se viene al laboratorio a determinar sus niveles de colesterol y triglicéridos. Lo que medimos son las lipoproteínas. ¿Por qué? Porque el colesterol y los triglicéridos en nuestro organismo están dentro de esas lipoproteínas y así yo las voy a encontrar en sangre. Normalmente usamos en el laboratorio una técnica. Acá me preguntaron cómo sé en este cuadro a qué corresponde colesterol esterificado y colesterol libre. No importa, chicos, no hace falta que sepan. Después, cuando veamos metabolismo, ya se van a dar cuenta que lo que tiene fundamentalmente es, en el caso de la LDL y la HDL, tienen colesterol libre, pero siempre va a tener colesterol esterificado, dices, pero siempre va a tener también una proporción de colesterol libre. No hace falta que sepan, ¿sí? Tiene colesterol, listo, dejémoslo ahí. Les decía, en el laboratorio nosotros solemos usar una técnica para estudiar lípidos, sobre todo cuando el paciente tiene hiperlipemias. ¿Qué significa tener hiperlipemias? Significa que el paciente tiene aumentados los lípidos en sangre. En estas condiciones nosotros medimos colesterol, triglicéridos, y si nos dan aumentado, el problema es que no sabemos cuál es la lipoproteína que está aumentada, cuál es la lipoproteína que tiene alterada su metabolismo y por eso se encuentra aumentada. A ver, ¿solo existen las hiperlipemias? No, también pueden existir las hipolipemias, pero las más graves, las que traen consecuencias deleterias o malas para el paciente, suelen ser las, hiperlipemias. Por eso en general nosotros estudiamos hiperlipemias, ¿sí? Les decía, vamos a analizar las lipoproteínas. Fundamentalmente las vamos a analizar a través de una técnica que se llama lipidograma electroforético. Entonces, cada vez que queremos saber qué lipoproteína tiene aumentado un paciente en sangre,
además de medirle, bueno, surge primero la medición de colesterol total y triglicéridos. En el laboratorio también se pueden medir niveles de HDL, niveles de LDL, ¿sí? También son determinaciones que se pueden hacer en el laboratorio. Pero a veces necesitamos, y lo van a ver sobre todo en seminario la semana que viene, conocer bien algún otro tipo de lipoproteína que se pueda encontrar aumentada, y para poder conocer eso lo que hacemos es un lipidograma electroforético, donde voy a conocer la lipoproteína aumentada no de forma cuantitativa, si bien a través de un lipidograma hay maneras de cuantificar a las lipoproteínas, en general visualmente me da una información cualitativa el lipidograma de cuál es la lipoproteína que está incrementada. ¿Cómo se hace un lipidograma? Un lipidograma electroforético consiste en separar en un campo eléctrico a las diferentes lipoproteínas en bandas, y se separan en diferentes bandas debido a que tienen diferente contenido lipídico y diferente contenido apoproteico. En realidad los lípidos no tienen carga eléctrica. Los que tienen carga eléctrica son las apoproteínas, y dependiendo del contenido de apoproteínas que tiene una lipoproteína, va a poder migrar en un soporte sólido cuando aplicamos un campo eléctrico, y esa migración va a determinar que se puedan separar en bandas dentro de ese soporte sólido. Se usa como soporte sólido acetato de celulosa o gel de agarosa. Se usa un pH de 8,6 porque es en el pH donde mejor están ionizadas las cadenas laterales de los aminoácidos de las diferentes apoproteínas. Yo quiero que se ionicen sobre todo las cadenas laterales de los aminoácidos, porque eso nos va a permitir a nosotros que ellas, cuando las coloco en un campo eléctrico, puedan desplazarse. Generalmente se cargan negativamente las apoproteínas, por eso fíjense que yo voy a colocar en el polo negativo del campo eléctrico, acá voy a colocar, esto se va a llamar punto de siembra o origen, acá voy a colocar la muestra del paciente, el plasma o suero del paciente, y una vez que coloque el plasma o suero del paciente en el soporte sólido, voy a aplicar el campo eléctrico, y las apoproteínas que van a estar a ese pH cargadas negativamente van a ser atraídas por el polo positivo del campo eléctrico, y al ser atraídas se van a poder desplazar en este campo. A ver, ¿por qué no todas se desplazan de la misma manera? Simplemente porque no todas tienen el mismo contenido y el mismo tipo de apoproteínas. Hay en un paciente con 8 horas de ayuno solamente puedo encontrar 3 bandas normalmente en un lipidograma electroforético. ¿Cuáles son las 3 bandas normales que aparecen en un paciente en condiciones fisiológicas con 8 horas de ayuno? Las bandas que corresponden a la LDL, a la VLDL y la HDL. Yo les dije que después de 8 horas de ayuno el kilomicrón prácticamente desapareció del organismo en condiciones fisiológicas, y la IDL no aparece porque tiene una vida media muy pequeña. Estamos hablando de un paciente en condiciones normales, ¿sí? Bueno, si evaluamos únicamente las 3 lipoproteínas que voy a encontrar después de 8 horas de ayuno en un paciente, vamos a ver que las 3 se disponen en distintas bandas. La que primero aparece en el lipidograma, partiendo del punto de siembra, la primera que aparece es la LDL, ¿sí? Aparece en una banda que la voy a llamar banda beta. A continuación de la LDL aparece la VLDL en una banda que la voy a llamar banda prebeta, ¿sí? Y la que más se desplaza y se ubica más cerca del polo positivo del campo eléctrico es la HDL, y va a aparecer en una banda que la voy a denominar banda alfa. O sea, un lipidograma electroforético normal tiene 3 bandas de precipitación donde ubico 3 lipoproteínas diferentes,
la banda beta, prebeta y alfa. En beta voy a encontrar a la LDL, en prebeta a la VLDL y en alfa a la HDL. Estas bandas, chicos, van a tener un grosor particular, un tamaño particular, dependiendo la cantidad de lipoproteínas que tenga un paciente. Indudablemente, nosotros vamos a reconocer que hay tamaños normales de banda beta, prebeta y alfa, que tienen que ver con los valores normales con los que aparecen estas lipoproteínas en nuestro organismo en 8 horas de ayuno. Generalmente lo ideal es hacer con 12 horas de ayuno el lipidograma, que es lo que el estudio de lípidos generalmente se pide con 12 horas de ayuno, un ayuno bastante prolongado. Y si el paciente presenta una dislipemia, presenta una hiperlipemia y alguna de estas lipoproteínas que yo acabo de nombrar está incrementada, lo que yo voy a observar en el lipidograma electroforético que esa banda va a aparecer más intensa o de mayor tamaño. O sea que, como les dije, cualitativamente y en forma visual, nosotros podemos ver cuál lipoproteína está en concentraciones normales o cuál está aumentada. ¿Por qué? Porque normalmente cuando yo hago un lipidograma electroforético, lo que hago es comparar el lipidograma de mi paciente con un lipidograma normal y miro los tamaños de las bandas. Si bien lo puedo analizar cualitativamente, también se puede hacer después, como les dije, un análisis cuantitativo. Como les signifiqué, el kilomicrón normalmente no aparece. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene una dislipemia y esa dislipemia provoca que el kilomicrón no se metabolice y permanezca presente luego de las 8 o 12 horas de ayuno? ¿Dónde aparecería el kilomicrón si no se metaboliza? Bueno, el kilomicrón, si no se metaboliza, como ustedes lo ven acá, va a aparecer en el punto de siembra, acá, en donde coloqué la muestra del paciente, el suero o plasma del paciente. Ustedes se están preguntando por qué aparece ahí y no migra. ¿Por qué aparece donde coloqué la muestra y no migra en el campo eléctrico? Y la respuesta sería que no va a migrar porque, primero, tiene solamente un 2% de apoproteínas. Prácticamente no va a tener carga eléctrica, ¿sí? Al tener solamente un 2% de apoproteínas y no tener carga eléctrica, va a ser muy difícil que este kilomicrón migre. Y tiene otro elemento en contra. ¿Cuál es el otro elemento en contra? Es grande. ¿Se acuerdan que era la lipoproteína de mayor tamaño que tenía? ¿Sí? Bueno, al ser tan voluminosa, al ser tan grande, es que justamente le cuesta desplazarse en el soporte sólido y al tener muy poca carga eléctrica no es atraído por el polo positivo y eso hace que aparezca únicamente en el punto de siembra, no se mueva en el campo eléctrico. ¿Qué pasaría si aparece la IDL? ¿Dónde la encontraría a la IDL? Normalmente la IDL aparece acá, pegadita a la LDL, cerca de la banda beta, acá aparece la IDL. Por eso quizás ustedes van a escuchar que cuando tienen un paciente con IDL aumentada, que es raro, pero bueno, puede aparecer, hay patologías donde la IDL aumenta. Cuando tienen la IDL aumentada, tiene una beta ancha, van a decir una banda beta ancha, ¿está? ¿Por qué va a ser una beta ancha? Porque en esa banda beta no solamente van a estar, precipitadas las LDLs en el soporte sólido, sino que también van a aparecer IDLs que el paciente, por alguna situación patológica, la tiene incrementada en su organismo. ¿Sí? Bueno, esto lo tienen que ir teniendo en cuenta, lo tienen que ir teniendo presente, porque va a hacer, va a modificar
cómo aparece el lipidograma electroforético. Entonces, otra manera de diferenciar a las lipoproteínas es la manera en que aparecen en un lipidograma electroforético. Y les cuento esto porque la semana que viene, cuando hablen de hiperlipemias, justamente van a evaluar diferentes lipidogramas electroforéticos, cómo aparecen en las diferentes hiperlipemias que van a estudiar. No, es la IDL la que va a precipitar pegada a la LDL en la banda beta. Eso es lo que dije hace un momento cuando estoy contestando lo que me están preguntando en el chat. ¿Sí? Bueno, sigamos. Acabo de presentarle a todas las lipoproteínas. Ahora vamos a hablar un poquito de los elementos que nosotros necesitamos conocer para poder entender cómo se metabolizan las diferentes lipoproteínas. Una de las cosas importantes que tenemos que tener presente es el contenido de apoproteínas. Cuando hablamos de la lipoproteína, bueno, ¿qué apoproteínas tiene mi lipoproteína? Eso es importante que lo tengamos presente. Sí, Abraham, podés decir que la densidad es inversamente proporcional al tamaño, entonces de esa manera tenés una relación para hablar con respecto a las diferentes lipoproteínas. Es correcto lo que estás diciendo. Bueno, hablando de las apoproteínas, yo les dije que teníamos diferentes apoproteínas. Lo que todavía no les mencioné y es importante que ustedes conozcan es para qué sirven las apoproteínas en la estructura de la lipoproteína, qué función cumplen, ¿sí? La función de las apoproteínas es, en un primer lugar, darle la solubilidad necesaria a esa partícula para que se pueda movilizar en un medio acuoso. Ustedes piensen que las apoproteínas van a acompañar a los lípidos donde en su mayoría o son hidrofóbicos o son anfipáticos, situación que obviamente va a dificultar su transporte en un medio acuoso. Entonces, una de las principales funciones es aportar a la estructura de la lipoproteína para facilitar la solubilidad de esa lipoproteína en el medio acuoso. Bueno, segunda función. Muchas de ellas van a ser cofactores de enzimas. ¿Con esto qué quiero decir? Muchas de ellas van a provocar que las enzimas puedan estimularse o inhibirse. Enzimas que participan del metabolismo, del procesamiento de las lipoproteínas. Otra función que le podemos encontrar es que van a ser ligandos, ya sea para que algunas enzimas reconozcan una lipoproteína o ligando para que un tejido reconozca a través de receptores a una lipoproteína. Van a actuar de ligando para que esa lipoproteína sea reconocida, ¿sí? Algunos ejemplos, acá tienen la ApoA1. La ApoA1 la vamos a encontrar tanto en la HDL como en el kilomicrón, donde más funcionalidad va a tener es la HDL. Acá va a ser importante, en el kilomicrón no tiene demasiada funcionalidad y además de ser estructural, porque fíjense que la mitad de la HDL son apoproteínas, o sea que va a haber mucha cantidad de ApoA1. En cambio, si hablo del kilomicrón, el kilomicrón no solo tiene ApoA1, tiene ApoB48, ApoC, ApoE, y solamente el 2% del kilomicrón son apoproteínas, o sea que prácticamente no va a tener apoproteínas en su estructura, ¿sí? Bueno, lo que les quería mencionar ahí es que la ApoA1 va a ser un activador enzimático de una enzima llamada LCAT, ahora yo les voy a mencionar, va a ser un estimulador de la LCAT, y también va a ser un ligando para receptores, los receptores SRB1, que son receptores hepáticos, que van a incorporar el colesterol que transporta las HDLs. Bueno,
van a ser justamente los receptores que van a reconocer la APOA1 y a través de la APOA1 van a reconocer a la HDL. Cuando yo digo APO, estoy de alguna manera acortando el término apoproteína, ¿sí? APO o apoproteína es exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, en el caso de la B48, que es la otra que aparece, la B48 tiene la característica de ser estructural para el kilomicrón, es importante para que se forme el kilomicrón a nivel intestinal, por lo tanto cobra importancia en la formación de la estructura del kilomicrón. La B100 por su parte aparece tanto en la BLDL, la LDL como también la IDL, y en el caso de la BLDL es importante para la formación de la BLDL, para su ensamblaje, y como otra función es ligando para los receptores de LDL, que son un tipo particular de receptores que tenemos. Yo ahora les voy a describir un poquito los receptores que aparecen, ¿sí? Es ligando para el receptor para la LDL. La C2, por su parte, aparece en el kilomicrón, la BLDL, la HDL, es un cofactor estimulador de la enzima lipoproteína lipasa 1, ¿sí? Estimula la lipoproteína lipasa 1, ya voy a hablar de esa enzima también, y la ApoE, que aparece en la gran mayoría, es ligando para tanto el receptor de LDL como el receptor E, que son dos receptores que vamos a estudiar que existen en nuestros tejidos. Yo, a partir de que siga describiendo la estructura y los componentes que participan en el metabolismo de las lipoproteínas, voy a seguir nombrando a estas apoproteínas y le voy a seguir recordando sus funciones, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de las enzimas que van a ser necesarias para el metabolismo. Hay diferentes enzimas dependiendo el metabolismo de qué lipoproteína yo esté mencionando. Puedo tener una u otro tipo de enzima, ¿está? En el caso de la primera enzima, que se llama lipoproteína lipasa 1, y se denomina lipoproteína lipasa 1 porque es una lipoproteína lipasa, es una isoenzima de la que seguiría acá la lipasa hepática. Esta es la lipoproteína lipasa 2, las dos son isoenzimas. Si ustedes recuerdan el concepto que nosotros usábamos para isoenzimas, ¿cuáles eran esos conceptos? Decíamos que isoenzimas eran dos o más enzimas que cumplían la misma función biológica, pero estaban en diferentes tejidos o tenían diferente estructura primaria, estructura proteica, tenían diferentes secuencias de aminoácidos. En este caso, la función biológica que cumplen las dos y que es la misma es la de ser triglicéridos hidrolasa, son fundamentalmente triglicéridos hidrolasa. Con esto lo que quiero decir es que lo que hacen es tomar un triglicérido e hidrolizarlo, separarlo en 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol, ¿sí? En el caso de la lipoproteína lipasa 1, yo la voy a encontrar en los capilares del tejido adiposo y del músculo, fundamentalmente el músculo cardíaco, aunque también puedo encontrarla en el músculo esquelético. La voy a encontrar unida del lado interno, del lado de la luz del endotelio, unida a las células endoteliales, ¿sí? Y va a tener una regulación, se va a estimular por la presencia de ApoC2, va a actuar sobre lipoproteínas que tengan ApoC2 en su conformación, y además tiene una inducción genética donde en el tejido adiposo, acá hay un error, esto debería ser una A en vez de una H, en el tejido adiposo
esta enzima va a sufrir una inducción genética por la insulina, o sea, en presencia de insulina, esta enzima aparece en el tejido adiposo y en el músculo va a aparecer inducida por los glucocorticoides, fundamentalmente el cortisol, pero también va a estar inducida en presencia de actividad física. Si hablamos del músculo cardíaco, el músculo cardíaco está constantemente en actividad física, así que vamos a tener presente esta enzima todo el tiempo. En el caso del músculo esquelético van a haber momentos en que va a estar presente la enzima y va a haber momentos en la cual no la voy a encontrar, ¿sí? En el caso de la lipasa hepática, la diferencia con la lipoproteína lipasa 1 es únicamente que la encuentro solo en los capilares hepáticos, también está en la luz de los capilares hepáticos. Es también una trigliceridhidrolasa, aunque puede ser también una fosfolipasa, y la otra diferencia es que la ApoC2, en vez de estimularla, la inhibe. O sea, la lipasa hepática no actúa sobre las lipoproteínas que contienen ApoC2. ¿Sí? La LCAT o lecitin-colesterol aciltransferasa es muy parecida a la ACAT, acil coenzima A, colesterol aciltransferasa. ¿En qué se parecen las dos enzimas? En que las dos son colesterol esterasa. ¿Qué significa que sean colesterol esterasa? Significa que van a catalizar la esterificación del colesterol. Van a catalizar el pasaje de un colesterol de estado libre a colesterol esterificado, ¿sí? Eso es lo que hace una colesterol esterasa. Esta colesterol esterasa, la LCAT, se diferencia de la ACAT porque la LCAT es primero de síntesis hepática y funciona a nivel intravascular. Funciona en líquidos, en sangre, está normalmente asociada a la HDL, está unida a la HDL y actúa esterificando el colesterol de la HDL mientras la HDL circula en sangre. Por su parte, la ACAT también puede esterificar colesterol, pero la diferencia fundamental es que va a esterificar colesterol intracelular, ¿sí? En diferentes tejidos va a esterificar colesterol intracelular. Bueno, después tenemos una proteína que no es una enzima en sí, es una proteína que normalmente también circula asociada a la HDL, se llama proteína transportadora de colesterol esterificado, CETP. También la pueden encontrar con el nombre de proteína transportadora de lípidos neutros, es otra denominación que tiene esta proteína CETP. Como dije, circula asociada a la HDL y lo que hace es ayudar al transporte de lípidos entre la HDL y las lipoproteínas ricas en ApoB100. ¿Cuál es el transporte que favorece? Hace que la HDL le entregue a las lipoproteínas ricas en ApoB100 colesterol, que es su principal contenido, y por su parte las lipoproteínas ricas en, las lipoproteínas ricas en ApoB100 le entregan triglicéridos a la HDL. O sea, favorece un transporte reverso de colesterol desde la HDL hacia, por ejemplo, una VLDL, y la VLDL le devuelve triglicéridos que va a ser tomado por la HDL. Ese es el proceso que favorece esta proteína CT, ¿sí? Bueno, seguimos con los receptores para que los conozcan y después pasamos ya directamente a hablar de el metabolismo del kilomicrón, que va a ser el primer metabolismo que nosotros vamos a estudiar la clase, ¿sí? Bueno, ¿qué tipo de receptores encontramos? ¿Qué son primero los receptores? Ustedes ya saben qué es un receptor. Un receptor es una proteína de membrana que lo pueden encontrar en diferentes tejidos y en este caso van a ser receptores para las lipoproteínas. Estos receptores van a reconocer a las lipoproteínas a través de sus apoproteínas. ¿Qué tipo de receptores existen? Tenemos los receptores de LDL, son receptores que van a reconocer
exclusivamente ApoB100 o ApoE, van a reconocer lipoproteínas que tengan ApoB100 o ApoE. Lo voy a encontrar sobre la membrana de todos los tejidos, van a hacer receptores que van a estar en pequeñas cavidades recubiertas de una proteína llamada clatrina, y fundamentalmente pueden reconocer LDL, IDL y kilomicrón remanente. Ya les voy a contar qué es un kilomicrón remanente. Pero fundamentalmente son receptores para LDL. Van a reconocer más que nada a la lipoproteína LDL. Es a esta a la que van a reconocer. Después tenemos los receptores E. Los receptores E son receptores exclusivamente que aparecen en la membrana de los hepatocitos. Son receptores que reconocen exclusivamente a la ApoE como lipoproteína, ¿sí? Y van a reconocer kilomicrones remanentes que tienen ApoE, VLDL remanentes que tienen ApoE, y también pueden reconocer IDL. Van a ser receptores que van a permitir que estas tres lipoproteínas se puedan internalizar en el hepatocito. Luego tenemos los receptores SRB1. Estos receptores SRB1 van a estar en el hígado y en todos los tejidos esteroidogénicos que formen hormonas esteroides. Son receptores que van a reconocer fundamentalmente a la ApoA1, y la característica que tienen estos receptores SRB1 es que no van a provocar la internalización de la HDL, que es la lipoproteína con la cual van a interactuar, sino que lo que van a provocar es el pasaje de colesterol esterificado desde la HDL a través de estos receptores hacia el interior de los tejidos que contienen a estos receptores. Luego tenemos otra receptor que se llama transportador ABCA1, es el ATP Binding Cassette Transporter A1. Este transportador ABCA1 está fundamentalmente en tejidos extrahepáticos, o sea, en todos los tejidos excepto el hígado. Va a reconocer la A1 como lipoproteína y a través de la A1 va a interaccionar con partículas de HDL. Es un receptor que tiene la característica de permitir a la HDL que tome colesterol libre de las membranas celulares. Es un receptor que va a entregar colesterol libre a las HDL para ayudar a la formación, a la génesis de esta lipoproteína. Finalmente tenemos el receptor scavenger. El receptor scavenger se encuentra fundamentalmente en macrófagos, el principal grupo de células que van a tener a este receptor, y tiene la particularidad de reconocer lipoproteínas modificadas, ¿sí? Ustedes se estarán preguntando qué es una lipoproteína modificada. Bueno, sobre eso voy a hablar fundamentalmente la semana que viene. Voy a tratar de explicarles qué es una lipoproteína modificada, y lo que vamos a ver es justamente cuál es la función de este receptor scavenger presente únicamente en los macrófagos cada vez que reconoce a esas lipoproteínas modificadas. Va a reconocer, por ejemplo, LDL modificadas, beta VLDLs, LPA. Ya les voy a contar la semana que viene qué características tienen estas lipoproteínas, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar ahora con el metabolismo de cada lipoproteína. Vamos a ir viendo cómo se forman las diferentes lipoproteínas. Para eso yo voy a compartir primero otra pantalla donde les voy a ir explicando paulatinamente cómo va ocurriendo, y después, bueno, vamos a recurrir acá al PowerPoint como para cerrar la idea de cómo se desarrolla ese metabolismo, ¿sí? Así que les voy a pedir un segundo, voy a abrir otra pantalla.
Bueno. Bien. Parto con ustedes. Bien, lo que vamos a analizar primero, vamos a empezar primero por el metabolismo de una de las lipoproteínas. Vamos a empezar por el metabolismo del kilomicrón, ¿sí? Que es el primer metabolismo que nosotros vamos a estudiar. ¿Está? Bien, ¿qué les puedo decir con respecto al metabolismo del kilomicrón? Bien, vamos a empezar diciendo que el kilomicrón se forma en el enterocito. Dentro del enterocito van a llegar desde la dieta, se va a absorber a nivel intestinal, van a llegar triglicéridos, colesterol. Como les dije, este colesterol podía ser libre o podía ser esterificado, fosfolípidos, y estos lípidos que ingresan a través de la dieta dentro del enterocito se van a asociar a una proteína que es la ApoB48, que conforma la principal estructura. Un segundo, chicos, ya vuelvo. Estoy de vuelta, chicos, estoy de vuelta. Bueno, les decía, a ver, arranquemos con el metabolismo del kilomicrón. Al enterocito le van a llegar lípidos absorbidos desde la dieta, o sea, nosotros vamos a consumir los alimentos, lo vamos a digerir y a nivel intestinal se van a absorber, y de esa manera dentro del enterocito va a aparecer triglicéridos, colesterol y fosfolípidos. Estos se van a asociar a una apoproteína que es la ApoB48, y así va a emerger del enterocito una lipoproteína, que la vamos a llamar kilomicrón naciente. Este kilomicrón naciente va a tener una particularidad. Primero, debido a su gran tamaño, recuerden que era la lipoproteína más grande que teníamos, no va a poder atravesar los espacios interendoteliales, no va a poder pasar a través del endotelio, ¿sí? Entonces, eso es algo que lo tenemos que tener presente cuando hablamos del kilomicrón naciente. Va a pasar directamente a la linfa, al conducto linfático. No va a poder salir a sangre de primera porque al tener un tamaño tan voluminoso no puede atravesar los espacios intercelulares, ¿sí? A partir de ahí va a migrar por linfa a nivel del conducto torácico, va a ser volcada a la sangre, la linfa es volcada a la sangre a nivel del conducto torácico. Y una vez que el kilomicrón naciente llega a la sangre, como les dije, va a tener fundamentalmente ApoB48, también puede tener ApoA1, yo les dije que no era tan importante su presencia, pero lo vamos a agregar, ApoA2, está. No era tan importante su presencia, pero lo íbamos a incorporar. Una vez que llega a sangre, el kilomicrón naciente va a recibir
de parte de otra lipoproteína, que es la HDL, va a recibir fundamentalmente ApoC2 y ApoE. Estas dos apoproteínas las va a recibir el kilomicrón, y cuando reciba esas apoproteínas va a dejar de ser considerado un kilomicrón naciente para transformarse en un kilomicrón maduro. Ya no solo va a tener la ApoB48, sino que ahora le vamos a agregar estas otras apoproteínas como la C2 y la apoproteína E. ¿Está? Bueno. Una vez que está como kilomicrón maduro, tiene todas las condiciones necesarias para empezar su metabolismo, y su metabolismo lo va a realizar en los capilares, que pueden ser del tejido adiposo o pueden ser los capilares del músculo, ¿sí? Acá se va a metabolizar. ¿Con qué se va a encontrar este kilomicrón una vez que entra a estos capilares? Se va a encontrar con que adherido al endotelio existe una enzima que es la LPL1 o lipoproteína lipasa 1. ¿Está? Esta lipoproteína lipasa 1 está adherida por una molécula de paransulfato al endotelio del capilar, y cuando el kilomicrón empieza a ingresar a este capilar y a través de la ApoE, el kilomicrón maduro es reconocido por esta lipoproteína lipasa 1 y es estimulado por la ApoC2. La lipoproteína lipasa 1 puede empezar a cumplir su función. No hace nada, acá me están preguntando qué hace la HDL para acceder. Generalmente la HDL se desprende de estas apoproteínas y estas apoproteínas inmediatamente son tomadas por el kilomicrón. No hay ninguna enzima ni ninguna proteína intermediaria en ese proceso, ¿sí? Les decía, cuando el kilomicrón ingresa y la lipoproteína lipasa 1 reconoce el kilomicrón a través de la ApoE y luego termina siendo estimulada por la ApoC2, la lipoproteína lipasa va a empezar a cumplir su función triglicérido hidrolasa. Recuerden, ¿qué hacía con su función triglicérido hidrolasa? Y bueno, iba a actuar sobre los triglicéridos que estaban dentro de la estructura del kilomicrón y indudablemente lo va a degradar y lo va a transformar en 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol. ¿Está? Bueno, toma la mayor parte de los triglicéridos y los transforma en 3 ácidos grasos y glicerol porque los va a hidrolizar. Los ácidos grasos, por su parte, van a ser tomados por los tejidos, por el tejido adiposo y por el músculo. En el tejido adiposo, los ácidos grasos van a ser utilizados para almacenamiento, o sea, los voy a volver a transformar en triglicéridos a esos 3 ácidos grasos y de esa manera voy a almacenar los lípidos en el tejido adiposo, y en el músculo lo voy a utilizar para oxidación. El músculo oxida los ácidos grasos que recibe y con eso forma ATP. Recuerden que yo hablé de que el músculo en actividad física o en presencia de glucocorticoides iba a tener presente la lipoproteína lipasa 1 en su membrana,
Esto nos dice que fundamentalmente el músculo cardíaco va a tener presente siempre a esta enzima, por lo tanto siempre puede metabolizar al kilomicrón y puede obtener a partir de ellos ácidos grasos, y en el caso del músculo esquelético los va a tener más que nada en actividad física propiamente dicha, propiamente dicha, o en situaciones donde aumentan los niveles de cortisol, que son situaciones de estrés y donde el músculo va a necesitar de un nutriente que le aporte energía. En esos casos el músculo esquelético va a tomar los ácidos grasos, los va a oxidar y va a generar ATP. Los ácidos grasos que libera el kilomicrón en su metabolismo son sumamente utilizados por el músculo cardíaco. El músculo cardíaco se alimenta muchísimo de los ácidos grasos que libera el kilomicrón, ¿sí? Bueno, ¿qué le va a pasar al kilomicrón? Bueno, esta lipoproteína, recuerden que el 88% del kilomicrón era triglicéridos. Entonces, ¿qué le va a pasar a mi kilomicrón, que era una proteína voluminosa? Va a disminuir de tamaño. ¿Y por qué se va a achicar mi kilomicrón? Porque le voy a sacar a través de esta enzima la mayor parte de su contenido, ¿sí? En un determinado momento se nos desprende la ApoC2, también se puede desprender la ApoA1 si todavía estaba presente, se puede desprender la ApoA2 si estaba presente, y estas pueden ser capturadas por la HDL, ser recuperadas por la HDL. Y nos va a quedar una partícula de kilomicrón mucho más chiquitita, porque perdió gran parte de su contenido, gran parte de los triglicéridos que tenía en su interior. Ahora se va a llamar kilomicrón remanente. Le va a quedar únicamente la apoproteína B48, le va a quedar solamente la ApoE, las otras apoproteínas las perdió, ¿sí? No las va a tener más. Y este kilomicrón remanente va a ser una partícula mucho más pequeña que el kilomicrón naciente o el kilomicrón maduro. Ya no va a tener casi triglicéridos, va a estar empobrecido en triglicéridos, lo único que le va a quedar es el colesterol y los fosfolípidos que había tenido o había adquirido al comienzo de en su formación, que eran colesterol y fosfolípidos de la dieta, y va a conservar la ApoB48 y la ApoE. Este kilomicrón remanente va a tener como destino, el hígado, va a ir hasta el hígado. En el hígado nosotros vamos a tener a los receptores E, que yo ya les mencioné. A través de la ApoE, el kilomicrón remanente va a ser reconocido por el receptor E y va a ser endocitado dentro del hígado, este kilomicrón remanente, y bueno, van a venir los lisosomas, van a volcar sus enzimas líticas dentro de este endosoma, y de acá vamos a sacar colesterol libre. Nos va a quedar los fosfolípidos, nos van a quedar aminoácidos a partir de la hidrólisis de la B48 y de la ApoE, ¿sí?
y ese colesterol libre, esos fosfolípidos y esos aminoácidos van a terminar quedando dentro de la estructura hepática. Recuerden que el colesterol que nos trae el kilomicrón remanente es fundamentalmente colesterol de la dieta, lo mismo que también fosfolípidos de la dieta. Y de esa manera, el colesterol y los fosfolípidos de la dieta terminan llegando al hepatocito, ¿sí? Por su parte, los triglicéridos quedan en el camino, quedan almacenados en el tejido adiposo o se quedan en el músculo, donde el músculo lo que va a hacer es oxidar fundamentalmente a esas estructuras. ¿Está? Bueno, este es el metabolismo del kilomicrón. Esto tarda de 5 a 6 horas. Comienza una vez que nos ponemos en posingesta y se absorben los lípidos de la dieta a nivel intestinal. Ahí comienza el metabolismo del kilomicrón, se comienza a formar kilomicrones y en 5 o 6 horas el kilomicrón remanente termina dentro del tejido hepático. Es por esto que yo les decía que luego de 8 horas de ayuno, indudablemente el kilomicrón ya no está presente. ¿Sí? ¿Puede estar presente? Sí, puede estar presente si tenemos algún problema en su metabolismo. Por ejemplo, una persona no tiene lipoproteína lipasa 1, genéticamente tiene esa falla, bueno, ahí no se va a metabolizar y por lo tanto va a permanecer en sangre, provocando una hipertrigliceridemia al paciente, ¿sí? En general, los niveles de kilomicrón que tenemos depende de qué comemos. Si consumimos una dieta muy rica en triglicéridos, si tenemos una comida muy rica en triglicéridos, indudablemente va a haber muchísimo más formación de kilomicrón y eso va a hacer que tarde un poquito más su depuración o su metabolismo en nuestro organismo. Si tenemos pocos kilomicrones, quizás en 2 o 3 horas desaparecen. Si tenemos una abundante formación de kilomicrones, quizás pueda tardar un poquito más su metabolismo. Pero eso depende de qué comemos. Si comemos una comida muy rica en triglicéridos, indudablemente vamos a tener la formación de mucha cantidad de kilomicrón. ¿Está? Bien. Si ustedes observan, voy a dejar de compartir esta pantalla. Si ustedes observan la imagen que yo tenía en el PowerPoint del metabolismo del kilomicrón, van a ver que prácticamente era un poco lo mismo, ¿sí? Era un poco lo mismo porque partíamos de la célula intestinal, se formaba el kilomicrón naciente, recibía la ApoC2, la ApoE, se transformaba en maduro, ahí tenía las condiciones para ser metabolizado por la lipoproteína lipasa, perdía triglicéridos, ¿sí? Después se desprendía de la ApoC, de ese modo la lipoproteína lipasa ya no puede actuar y finalmente era tomado por el tejido hepático. ¿Está? Bueno, el otro metabolismo que quiero que analicemos hoy es un metabolismo muy parecido al del kilomicrón, pero es el metabolismo de la VLDL. ¿Está? La VLDL se metaboliza de un modo muy semejante al del kilomicrón, con la diferencia que la LDL se forma en el hígado y no en el intestino, como era el caso del kilomicrón. Así que voy a dejar de compartir esta pantalla un momento y vamos otra vez a la tableta para poder analizar paso por paso cómo ocurre el metabolismo de la VLDL. Así que ahora vamos al metabolismo de la VLDL. ¿Está? Bueno, como dije hace un momento, la VLDL se sintetiza en el hígado. Dentro del hígado voy a necesitar triglicéridos, voy a necesitar colesterol y fosfolípidos. Estos van a ser endógenos. ¿Sí? Van a ser endógenos. ¿Qué significa que sean endógenos?
van a ser triglicéridos, colesterol y fosfolípidos formados dentro del tejido hepático. En el caso de los triglicéridos, ¿cuándo voy a formar triglicéridos? Lo vamos a ver la semana que viene, pero fundamentalmente la síntesis de triglicéridos tiene que ver con un incremento en la dieta de hidratos de carbono o de proteínas que a nivel hepático van a favorecer la formación de triglicéridos porque van a generar un incremento en los niveles de ATP. Yo la semana que viene voy a hablar sobre qué favorece la formación de triglicéridos, pero fundamentalmente es una dieta muy rica o con excesos de hidratos de carbono o excesos de proteínas, lo que va a favorecer que el hígado empiece a sintetizar elevadas o empiece a sintetizar triglicéridos, ¿sí? En el caso del colesterol, tengo dos posibilidades. Puede ser el colesterol que haya traído mi kilomicrón remanente, que bueno, como está ya dentro del hígado, lo voy a considerar colesterol endógeno, pero puede ser colesterol de la dieta que ha ingresado a mi cuerpo a través del kilomicrón y ha sido transportado hasta el hígado por el kilomicrón remanente. Pero como bueno, ya está dentro del hígado, es considerado endógeno. O puede ser, como dije, sintetizado por el propio tejido hepático, como pasa con los triglicéridos. La pregunta sería, bueno, ¿cuándo sintetizo colesterol? También dietas ricas en hidratos de carbono o en proteínas van a favorecer la síntesis de colesterol. Los fosfolípidos generalmente son de síntesis hepática, así como los triglicéridos. Vamos a poner síntesis acá para que lo puedan entender. El hígado tiene la posibilidad también de poder sintetizar fosfolípidos y todos estos lípidos se van a combinar con una APO que va a ser la ApoB100 y de acá va a emerger una lipoproteína que va a tener solamente la ApoB100 en su estructura y que se va a llamar VLDL naciente. Esta VLDL naciente va a ser volcada directamente a sangre, puede atravesar los espacios interendoteliales y eso va a permitir que sea volcada a sangre. En sangre la VLDL va a recibir de parte de la HDL, va a recibir ApoC2 y ApoE fundamentalmente. Al recibir ApoC2 y ApoE se transforma en una VLDL madura. Ya no solo va a tener la ApoB100, sino que también va a tener la ApoE y la ApoC2. En estas condiciones va a quedar con las características necesarias para que en los capilares del tejido adiposo o los capilares del músculo tome contacto con una enzima que estaba acá unida a través de un heparansulfato a la pared del endotelio, que es la lipoproteína lipasa 1. Recuerden que la lipoproteína lipasa 1 a través de la ApoE reconoce a la VLDL, ¿sí? La reconoce y a través de la ApoC2, que lo que hace es estimular a la lipoproteína lipasa, la lipoproteína lipasa va a tener actividad catalítica. Es la ApoC2 la que la estimula. ¿Cuál era la actividad catalítica que tenía la lipoproteína lipasa? Bueno, tomaba los triglicéridos como sustrato que estaban dentro de la VLDL, los transformaba en 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol. Eso no los dije hoy. El glicerol, chicos, es un alcohol, es hidrosoluble y normalmente viaja al hígado. Y ya vamos a ver qué destino le podemos dar en el hígado a esta molécula de glicerol.
Esto es válido para el metabolismo de la VLDL, así como también para el metabolismo del kilomicrón, el destino del glicerol. Bueno, en el caso del destino de los ácidos grasos, acá también los ácidos grasos pueden ser tomados por el tejido adiposo y acá es para almacenamiento, ¿sí? Se almacenan en forma de triglicéridos, otra vez los ácidos grasos, y en el músculo, lo que hace el músculo con los ácidos grasos es una oxidación, genera ATP. Recuerden otra vez, esta lipoproteína lipasa 1 en actividad física siempre está presente en la membrana de los capilares musculares, así que si hablo de músculo cardíaco va a estar presente siempre, y si hablo de músculo esquelético en actividad física o en presencia de corticoides, cortisol, va a estar presente la LPL1, ¿sí? Bueno, con respecto, un segundito, les cuento, no va a metabolizar todos los triglicéridos porque luego del metabolismo de una pequeña parte de los triglicéridos se desprende la ApoC2 de la estructura de la VLDL. Eso hace que la LPL1 deje de tener su modulador alostérico positivo. No va a quedar una partícula de VLDL más pequeña porque ya no va a tener tanto triglicéridos, si bien va a conservar una parte de triglicéridos, ya no va a tener tanto. Esta VLDL va a conservar la ApoB100, va a conservar la ApoE, va a tener menos triglicérido que al comienzo, va a conservar el colesterol y los fosfolípidos que tenía desde el inicio, y la voy a llamar VLDL remanente, o también la puedo llamar IDL. Esa VLDL remanente o IDL es una partícula que tiene prácticamente iguales cantidades de colesterol y de triglicéridos, tiene iguales cantidades de colesterol y de triglicéridos, ¿sí? Tiene solamente la ApoB100 en su estructura y la ApoE, no tiene otras apoproteínas, y va a tener dos posibles destinos, esta IDL o VLDL remanente. Va a poder ir al hígado. Triglicéridos y triacilglicéridos es exactamente lo mismo, ¿sí? Se los puede denominar de ambas maneras. Esta IDL puede ir al hígado y puede asociarse un segundito, vamos a hacerlo un poquito más prolijo a esto. Puede venir al hígado y asociarse a receptores E a través de la ApoE. A través de la ApoE, la IDL va a llegar al hígado y así se va a internalizar en el hígado, internalizando su contenido, que es colesterol, fosfolípidos y triglicéridos, o puede en los capilares del hígado puede encontrarse con la lipasa hepática o lipoproteína lipasa 2, lipoproteína lipasa 2, perdón. Esta lipasa hepática, al no estar presente la ApoC2, va a estar activa. Recuerden que la ApoC2 inactivaba a la lipasa hepática. Va a venir la IDL y lo que va a hacer la lipasa hepática es tomar su contenido en triglicéridos y transformarlos e internalizarlos en el hígado. Me va a dar 3 ácidos grasos y un glicerol que van a quedar dentro del hígado. Esta lipasa hepática le va a extraer todo el contenido de triglicéridos a la IDL
En ese proceso también se va a desprender la ApoE de la estructura de la IDL y nos va a quedar una lipoproteína que ya no va a tener prácticamente triglicéridos en su estructura, va a tener únicamente colesterol, que es fundamentalmente colesterol esterificado, va a tener fosfolípidos y que se va a denominar LDL. ¿Sí? La IDL se va a metabolizar por la lipasa hepática, va a desprender la ApoE y va a dar lugar a la formación de la LDL. La LDL va a ser una lipoproteína que va a conservar el colesterol que tenía la VLDL naciente, o sea que va a tener el colesterol que salió del hígado. Recuerden que ese colesterol era colesterol traído por el kilomicrón remanente o colesterol sintetizado a nivel hepático, va a tener fosfolípidos, va a tener únicamente la ApoB100 y se va a formar a nivel de la circulación hepática por acción de la lipasa hepática sobre la IDL, que lo que hace la lipasa hepática es degradar todos los triglicéridos que tiene todavía la IDL dentro de su estructura, ¿sí? De esa manera se forma la lipoproteína que conocemos con el nombre de LDL. ¿Qué va a determinar que la IDL vaya hacia el receptor E o sea metabolizada por la lipasa hepática? Me están preguntando. En realidad no hay nada que lo determine, pero les cuento, la mayor proporción de la IDL se metaboliza por la lipasa hepática y es mínima la cantidad de IDL que es endocitada por el hepatocito. Generalmente la mayor parte del metabolismo eso lo podemos poner acá, la mayoría sigue este camino. ¿Sí? Sigue el camino de la transformación en LDL. Fíjense que una vez que se forma la IDL, yo dije que en menos de una hora desaparece. ¿Por qué? Porque en menos de una hora o es tomado por el hígado o es transformada en LDL. ¿Sí? Una cosa que es importante que entiendan es que el metabolismo de la VLDL, a pesar de que es idéntico al metabolismo del kilomicrón, la VLDL tiene una mayor vida media. La VLDL permanece más tiempo en sangre, puede permanecer más de 24 horas la VLDL circulando en sangre. Y ustedes se estarán preguntando, pero bueno, ¿qué hace que el metabolismo de la VLDL sea más lento que el metabolismo de la HDL si las dos tienen prácticamente el mismo metabolismo? ¿Por qué una se metaboliza más rápido y la otra se metaboliza más lento? Bueno, para poder entender eso, vamos a imaginarnos que estos círculos que yo hice acá son capilares del tejido adiposo, del tejido muscular. En la luz de esos capilares está la lipoproteína lipasa 1, que ustedes ya conocen. Tenemos la lipoproteína lipasa 1. Y la diferencia que hay entre el kilomicrón y la VLDL es fundamentalmente su tamaño. Cuando el kilomicrón ingresa al capilar, el kilomicrón maduro ingresa al capilar, tiene un determinado volumen que es imposible que atraviese ese capilar sin que choque y tome contacto con la lipoproteína lipasa 1. En cambio, ¿qué pasa con la VLDL madura? La VLDL madura es mucho más pequeña que el kilomicrón y puede atravesar este capilar varias veces sin que en ese proceso tomen contacto con la lipoproteína lipasa 1. Allá, en alguna de las pasadas, la VLDL puede chocar con la lipoproteína lipasa 1, de esa manera puede tomar contacto y de ese modo la lipoproteína lipasa 1 puede empezar a actuar sobre el metabolismo de la VLDL. El kilomicrón no tiene chance. Cada vez que atraviesa un capilar y si existe una lipoproteína lipasa 1, se la lleva consigo porque la va a chocar, la LPL reconoce al kilomicrón a través de la ApoE, se monta sobre el kilomicrón y ahí lo empieza a metabolizar. En el cambio, la VLDL, por tener un tamaño más pequeño, pueden pasar varias veces y hasta que no choque
directamente con la enzima no va a poder reconocerla y no va a poder empezar a actuar sobre la VLDL. Eso determina que el kilomicrón en pocas horas se metabolice, sin embargo la VLDL puede estar dando vueltas durante más de 24 horas sin ser verdaderamente metabolizada, ¿sí? Bueno, esto es lo que más o menos quería contarles con respecto a las lipoproteínas. La POCE2 es modulador positivo de la LPL1, la estimula, hace que se active la enzima. Y la LPL1 es una triglicérido hidrolasa, hidroliza triglicéridos, por lo tanto transforma un triglicérido en 3 ácidos grasos más una molécula de glicerol. Esa es la acción, ¿sí? Bueno, acá tienen el PowerPoint, lo que les conté, la formación de la VLDL naciente, la formación de la VLDL madura, la acción sobre la lipoproteína lipasa, la formación de la VLDL remanente o IDL y su captura por el receptor E o su metabolismo a través de la lipasa hepática para formar LDL. Es lo que les acabo de contar, ¿sí? Bueno, chicos, con respecto a lipoproteínas, por la clase de hoy es todo lo que le quería contar. La idea es que la clase que viene, la primera clase de la semana, podamos hablar del metabolismo de la LDL, del metabolismo de la HDL y hablar un poco de lipoproteínas modificadas o aterogénicas. Yo les voy a subir un poquito más de información. Le voy a subir un PDF más para que tengan toda esa información en el aula, ¿sí? Así que, sí, la voy a subir la clase, tengo la clase del miércoles, que tuve problemas de internet, se me cortó mucho, así que le prometí a los chicos que iba a haber una clase que haya quedado bien grabada y se la iba a subir, así que se va a subir esta clase. Y no voy a subir el PowerPoint, chicos, porque todo lo que dice el PowerPoint dice el PDF, en palabras. Están los mismos cuadros, están las mismas imágenes, o sea, no tiene sentido que les agregue un PowerPoint. Utilicen el PDF, yo a su vez le voy a subir el capítulo de alguno de los libros que crea que es bueno para todo lo que es metabolismo de lípidos, voy a ponerle todo el capítulo de metabolismo de lípidos, para que lo puedan tener si quieren consultar, y un PDF más sobre lipoproteínas aterogénicas o modificadas, que va a ser de utilidad para el seminario de la semana que viene. ¿Está? Bueno, de mi parte no tengo más nada que decirles. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguien quiere preguntar algo, decir algo? Bueno, si no, les agradezco que estén ahí, yo siempre se los digo, es un placer tenerlos del otro lado. Sin ustedes esta clase no tendría sentido, así que agradezco la presencia de los que están despiertos, de los que están dormidos se pueden ir despertando para apagar sus computadoras, y nos vemos la semana que viene en la próxima clase. ¿Está? Cuídense y espero estén bien. Nos vemos. Chau, chau.